La diferencia está en la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La diferencia está en la dosis. Hoy abordaremos un tema clave en la temporada de otoño e invierno, las infecciones respiratorias agudas. Un reto que, desde la farmacia y desde los centros de salud, nos enfrentamos cada año. Sin duda, Irene, las infecciones respiratorias agudas representan el principal volumen de consulta de atención primaria, casi un 25%, si no recuerdo mal, en esta época del año. Y en farmacia, durante esta temporada otoño-invierno, pues otro tanto. Hablamos tanto de población pediátrica como de población adulta. Vamos a analizar las diferentes infecciones respiratorias, su tratamiento, cómo diferenciarlas de otras enfermedades y qué podemos hacer nosotros como farmacéuticos para ayudar tanto a su prevención como a su manejo. Pero Perfecto. Guillermo, antes de ello, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, el 70% de las consultas pediátricas están relacionadas con infecciones respiratorias agudas. Estas infecciones respiratorias son la principal causa de visitas al médico en niños, especialmente durante los meses de invierno, cuando los virus respiratorios obviamente circulan con más intensidad. Segunda, un 90% de los casos de estas infecciones son causados por virus, lo que significa que los antibióticos no son efectivos en la mayoría de los casos. Y tercero, el tratamiento incorrecto con antibióticos en este tipo de infecciones, por supuesto que puede contribuir a la resistencia bacteriana. A nivel global, se estima que entre el 30 y el 50% de los antibióticos se prescriben de manera innecesaria para estas infecciones virales, mayoritariamente en los servicios de urgencia. Esto, desde luego, aumenta el riesgo de desarrollar resistencias antimicrobianas. La verdad es que es algo frecuente, es algo que solemos encontrar, sobre todo, como hemos dicho, en esta época del año. Y pues muchas veces yo creo que los padres tenemos la culpa de esa mala prescripción, porque al final llevamos a los niños a urgencias, vemos a los niños mal, no entendemos que pueda ser un virus, insistimos un poco a veces en exceso, ¿no? Hasta que conseguimos esa pequeña prescripción para más bien quedarnos tranquilos, aunque sabemos que no es lo correcto. ¿No crees? Sí, sin duda. La presión a la que someten a los médicos muchas veces los pacientes, pues es una presión innecesaria. Esto, con un poquito de educación o un muchito, a lo mejor, de educación sobre los pacientes, podría arreglarse. Y aquí los farmacéuticos tenemos mucho que decir en este sentido. También Sí, existe que hay veces que no se conoce la prescripción en diferido, que llaman los médicos. Hablaremos de ello. sí, luego hablamos un poquito más, pero sí que es cierto que ese tipo de prescripción a veces también incluso ayuda a reducir el dar medicación innecesaria en muchos casos, porque muchas veces quizás funciona mejor esa relajación de que está ahí y no lo llegas a utilizar porque no lo ves necesario, ¿no? Pero si quieres, Guillermo, hoy vamos a continuar con la dosis de conocimiento, a conocer a nuestro invitado de hoy. ¿Te Vamos animas? allá. Venga. Bien, pues hoy nos acompaña el doctor Guillermo Estrada Riolobos. Él es farmacéutico especialista en enfermedades respiratorias y, bueno, la verdad es que no es una novedad verte en este podcast, Guillermo. Gracias por invitarme una vez más. Nada, te agradecemos que puedas dedicarnos algo de tiempo, tanto Guillermo y yo estamos muy agradecidos, pero antes de empezar, ¿podrías explicarnos un poco así, de forma breve, qué son las infecciones respiratorias agudas y por qué son tan prevalentes en esta época del año? De acuerdo. Las infecciones respiratorias agudas, bueno, tenemos del tracto superior, medio y a lo mejor un poco de tracto inferior, pero fundamentalmente del tracto superior son las más prevalentes en esta época del año, invierno, otoño. ¿Por qué una parte estacional?
Fundamentalmente no por el frío, que muchas veces se piensa que el frío provoca que nos enfermemos, ¿no? Aquello de que los virus y las bacterias no entran por los pies, que el frío enferma. Ah, ¿pero no El entran frío, por los pies? a veces, depende A del número veces. de heridas que tengas en los pies. Exacto. Es una pregunta muy típica, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Pero sabemos que el frío no enferma. De hecho, el frío puede ser un buen estimulante del sistema inmunitario, ¿vale? Pero estamos hablando de pequeñas dosis, dosis controladas. Sí. Cuando el problema del frío es que cuando hay mucho frío durante mucho rato, eso sí puede producir problemas en el sistema inmunitario. Puede debilitarlo, al generar un estrés innecesario. Y de ese estrés, pues si ya hay una reducción de esa capacidad inmunitaria que tenemos, pues hay ciertos patógenos, virus, bacterias, demás, que pueden aprovecharse y que oportunistamente pues, puede generar este tipo de infecciones. La mayoría son rinovirus, coronavirus, que son infecciones leves, se solucionan en 7 días sin antibiótico y en 7 días con antibiótico. Y luego tenemos pues, gripe, coronavirus, virus respiratorio sincitial, que pueden adquirir una mayor gravedad en función de qué tipo de pacientes sean quienes estén sufriendo esa enfermedad. Sí, en muchos casos también, como dices, depende del tipo del paciente. Hoy tenemos un programa, pues, puramente farmacéutico, pero sí que es cierto que tenemos un papel importante en esta batalla contra este tipo de infecciones víricas. Háblanos un poco sobre protocolos que tenemos de colaboración con otros profesionales sanitarios o protocolos que podemos seguir en la farmacia, un poco para ayudar a la derivación y ayudar al paciente al final, porque ese es el objetivo. Vale. Un poco por rematar la pregunta anterior, el que estemos más tiempo en espacios cerrados, con falta de ventilación, sin que estemos usando mascarilla, que ahora ya no nos apetece mucho usarla, pero deberíamos implementarla como una medida más, ¿vale? Para evitar la dispersión, pues creo que serían medidas bastante útiles, ¿vale? Aparte de, obviamente, de la higiene, la transmisión por vómites y demás. Vamos, todo lo que aprendimos un poquito durante la pandemia, ¿no? Que lo que aprendimos durante la pandemia lo mantengamos. ¿Vale? Yo abogo por en cada, no voy a decir marcas, ¿vale? Pero antigripal que dispensemos, indiquemos en la farmacia, regalar una mascarilla o vender la mascarilla, ¿no? Eso ya me da un poco igual, en función un poco de las posibilidades de cada uno. No tanto como para que vaya a ser efectiva durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que el paciente va a poder transmitir la enfermedad, sino para hacer al paciente consciente que si está en ambientes donde hay pacientes de mayor riesgo, que pueden estar inmunocomprometidos, EPOC, diabéticos, fumadores, niños o pacientes mayores de 70 años, pues que tenga cierta precaución y utilice la mascarilla o evite esos ambientes durante unos días, ¿no? Para evitar riesgos a los demás. Hacemos check. En cuanto a los protocolos que estábamos comentando ahora mismo, no sé si lo sabes, Irene, pero yo soy muy pro CEFAC. Entonces, Chica, CEFAC primera tiene noticia. Primera noticia, no era Sí. consciente de ello. CEFAC tiene una guía de indicación de síntomas menores que se puede ajustar francamente bien a este tipo de síntomas, ¿vale? Luego tenemos que ser conscientes de cuándo debemos realizar las derivaciones, cuáles deben ser las principales causas de derivación. Cuando hay un tratamiento que ha estado durante más de 4 o 5 días y no hay una mejora, cuando se produce una fiebre, embarazadas, pacientes menores de 2 años, mayores de 65, pacientes EPOC, en función un poco de cómo produce la enfermedad, qué tipo de sintomatología, de signos estemos identificando, podemos realizar una derivación con mayor o menor sentido. Aquí tenemos que entrar un poco el juicio, obviamente, del profesional sanitario. Tenemos también herramientas, ¿vale? Para valorar esas derivaciones. Igual que hemos hablado de los test, cuando tenemos test de PCR, de proteína C reactiva, de coronavirus, de gripe, de virus respiratorio sincitial, si es un paciente de riesgo, la derivación está totalmente justificada a hacer, ¿vale? Por si considera el médico que hay que hacer un seguimiento o incluso un pequeño internamiento en función del tipo de saturación que tenga el paciente. Es decir, hay distintas causas y distintos protocolos. Hay protocolos que están en consenso con sociedades de atención primaria, especializada, y que podemos seguir. En el momento que una sociedad de primaria elabora un protocolo de derivación especializada, nosotros podemos adherirnos a ese tipo de protocolo aunque no seamos el mismo profesional. Pero si vemos las principales causas de derivación a especializada, podemos extrapolarlas, por ejemplo, para derivarlo a urgencias a este paciente. Entonces, Y hay que sé que trabajar esto, con las herramientas que tenemos y utilizar las que nos proporcionan los demás. sí, y sé que esto en muchas farmacias quizás se lo pregunten, simplemente para confirmar que es así.
de que no es tan complicado seguir estos tipos de protocolos en el día a día de la farmacia, que parece que sea como muy complejo, pero realmente son 4 puntos que más o menos debes de conocer para poder gestionarlo, ¿no? Que no es tan Correcto. complejo. No, no es muy complicado. No es muy complicado porque muchas cosas ya las conocemos, a veces Exacto. solamente hace falta una pequeña actualización y lo fundamental, lo principal de los protocolos es que todas las actuaciones se hagan siempre igual. Y lo ideal sería registrar cada una de esas actuaciones. Yo sé que eso es trabajo añadido. Yo Ahí sé que eso es ya creo que algo pedimos más que mucho. tenemos que hacer. Pero Pero el poco a objetivo poco. del protocolo es que se haga todo estandarizado para que los resultados, cuando tú estás utilizando ese protocolo, puedan ser medidos después. Y decir, bueno, este protocolo está funcionando. ¿No funciona? Hay que utilizar otra cosa. Para saber si el protocolo funciona o no, es inevitable que realicemos algún tipo de medición, algún tipo de valoración. Los protocolos se pueden adaptar en función de las zonas. Por ejemplo, hay protocolos que no contemplan la tuberculosis. Y en mi caso, en Lorca, tenemos tuberculosis. Hay pacientes que desafortunadamente, donde han crecido, donde se han desarrollado, no ha habido un control, una vacunación, no ha habido una serie de medidas que puede ser que cuando llegan a la vida adulta o se desplazan de país, generen una serie de patologías que no son frecuentes en ese país, pero en esta población sí. Y vamos a cambiar un poquito de tema respecto al que estábamos hablando. Vamos a dejar los protocolos a un lado, es que yo creo que nos han quedado bastante claros. Y vamos a pasar al tema antibióticos, ¿vale? Tratamiento y antibióticos, que es un tema muy importante, porque yo no sé qué nos pasa aquí en España, bueno, en Europa un poco en general, porque es un tema que nos cuesta, aunque lo estamos trabajando y vamos avanzando, pero nos cuesta. Porque ¿qué podemos hacer desde la farmacia un poco para ayudar al Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos y nuestros compañeros de atención primaria y urgencias? Por este tema que has comentado antes de que se recetaban o se prescribían muchos antibióticos fuera de lugar. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Es verdad que estamos mejorando, que el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos está consiguiendo ciertas cuestiones, pero sigue habiendo mucha prescripción inadecuada de antibióticos. Esto, la mayoría de las ocasiones, responde a falta de tiempo del médico, lo que hace una valoración clínica errónea, no acordarse exactamente de cómo es el protocolo de indicación o de tratamiento y la prescripción del antibiótico. A veces estos antibióticos se prescriben para evitar una sobreinfección, a veces se prescriben en diferido. Esta prescripción en diferido es el médico prescribe el antibiótico y le dice al paciente, yo te lo prescribo hoy, pero solo te lo prescribo por si dentro de 2 días estás peor o empiezas con fiebre o tienes tal síntoma o tal signo. Si no, no lo retires y no te lo tomes. Esto existe. Lo que no Existe y sé, se usa, Guillermo, porque de verdad en mi zona se usa mucho. Yo lo he visto muchas veces y el paciente respeta muchísimo, muchísimo o sea, lo que ha dicho el médico. Y me pues esto no dicen, es en todos los sitios. no lo voy a sacar, de verdad te lo digo, o sea, yo Me lo yo creo, me lo creo. me sorprendí porque parece ser que tiene muy, muy buen efecto y muy buen resultado, porque dejas la responsabilidad en el paciente y el paciente es responsable. Con lo que él sabe que no debe de hacerlo, pero por lo menos sabe que tiene esa opción y esa inseguridad o ese le relaja y de verdad que se nota. El paciente muchas veces no lo retira porque ha mejorado con el tiempo y sabe y ha sido consciente de su enfermedad. Pero para eso el paciente debe ser responsable. Y yo creo que lo son. Sería lo ideal que lo fueran. No, sabemos que no todos lo son, no siempre lo son, pero lo ideal sería que todos siguiesen un poco esta línea. Y si no es así, oye, una cosa, Irene, porque yo no recuerdo haber identificado esto. Cuando tú ves esa prescripción en diferido, ¿se marca de alguna manera en la receta electrónica? No, a ver, no lo hacen No así. Lo que aparece pasa es que diferenciada. ellos vienen y me dicen, el médico me ha dicho que si dentro de 3 días estoy peor, que saque el antibiótico. Pero es que o sea, a mí me sale normal y corriente, entonces yo entiendo que eso es una prescripción en diferido y entonces lo tengo en cuenta, vamos, no se lo saco, ni gestiono nada, ni hago nada de nada. Entonces ya el paciente a veces a los 3 días vuelve y pide la medicación o el paciente sin más vuelve al tiempo, lo tiene ahí ya que todavía está a punto de caducar o no ha caducado y bueno, como son pacientes conocidos porque yo tengo una zona rural, pues sí que les digo, ay, esto al final, y entonces les pregunto pues cómo se ha ido, cuándo había mejorado, un poco también pues por saber cómo ha evolucionado el paciente, pero
pero de verdad que creo que lo llevan bastante bien y te sorprendería ver la cantidad de pacientes que no retiran el antibiótico cuando es una infección vírica. Sí, pues me sorprende, ¿eh? De Que lo verdad, de ideal verdad. lo ideal es esto, ¿eh? O sea, que el paciente esté educado y esté formado para poder hacer este tipo de actuaciones, independientemente de la capacidad que tengamos los farmacéuticos de poder anular o ayudar al paciente a entender que esa prescripción no está correcta. Porque aquí entramos en el conflicto de enfrentarnos a la prescripción del médico, no al criterio del médico, que puede que lo haya prescrito con las herramientas de valoración y el tiempo que disponía, sino del criterio, o sea, el criterio, Ya. perdón, de la prescripción. Si yo a un paciente le digo, le hago una proteína C reactiva y veo que está por los suelos, que la sintomatología, que no tiene fiebre, que la sintomatología es característicamente vírica y que las pruebas que yo puedo, o incluso que le hago un test de COVID y de gripe y da positivo en gripe, las pruebas dan positivamente que es una infección vírica, que no es una infección bacteriana y el médico la ha prescrito por la razón que sea un antibiótico, pues puede ser o que nos falte información para razonar esa prescripción de antibiótico o que el antibiótico esté mal prescrito. Pero el farmacéutico no tiene muchas más herramientas para valorar si esa prescripción está mal hecha o no, No, porque no no. tenemos acceso a cierta información a la que deberíamos tener acceso para poder realizar esta valoración. Reivindicación. Sí, muy bien. Apuntadla, compañeros, que ya os la sabéis esta. Bueno, pero sí, vamos, que yo creo que aquí ha quedado relativamente claro y el hecho de la prescripción que comentas en diferido es más útil de lo que parece. Pues igual tenemos que educar Y a nuestros compañeros también médicos. Oye, que acuérdate que tienes esta posibilidad de diferido, díselo pues a tu paciente. te lo digo en mi Que igual zona, no sale mal hacer este tipo de recordatorios. También y para no quitarle un poco la hablo, presión al médico, ¿eh? Porque igual el médico ya, sabe que es no tiene que que prescribir antibiótico, me dice, mira, que no me dé llamadas la chapa, le pongo un antibiótico y ya está. Pero con que le digas, oye, te pongo un antibiótico, pero solo si empeoras. Lo que dices, ya. le transfieres la responsabilidad del tratamiento al paciente y el paciente igual es capaz de adquirir. Que a Yo- veces igual somos un poco paternalistas con los pacientes y queremos que nosotros estar pendientes de todo y no les dejamos actuar. En mi zona, ya te digo, no solamente en mi zona rural, sino en el área de salud, o sea, en otras farmacias en las que he trabajado, ya se utilizaba esto y lo respetan bastante. O sea, es algo, para mi punto de vista, más general, ¿eh? No es exclusivo de la zona en la que estoy. Varios médicos, sitios distintos, ambientes distintos y muy bien, muy buenos resultados. Bien, mejor así. Para quien tenga Y curiosidad, los farmacéuticos nos podemos dar de alta en la página web del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos y ahí podemos ver todos los protocolos de prescripción, todos los protocolos de tratamiento, todos los protocolos que tiene el plan para racionalizar el uso de antibióticos, todos tenemos acceso a los farmacéuticos. vale, y ahora, hablando sobre humidificadores, nebulizadores, siempre es recomendable usarlos un poco para este tipo de enfermedades de las que estamos hablando hoy. ¿Tú qué piensas? Esto es un poco bulo, porque no para todas, pero sí para algunas. Aquí hay que valorar un poco cuál es el estado del paciente, valorar si ese humidificador va a producir algún tipo de moho o algún tipo... Claro, si yo utilizo humidificadores en habitaciones que no tienen prácticamente ventilación, lo que igual puedo provocar a ese paciente es algún tipo de infección fúngica. Entonces, Priorau. claro, vamos a valorar un poco el uso del humidificador del nebulizador en función del tipo de paciente. Y lo ideal es ver algunas formaciones pequeñas, que hay cosas muy interesantes de fisioterapia respiratoria, de trabajar a lo mejor con el médico de primaria para valorar o no el uso de este humidificador nebulizador en según qué tipo de pacientes, me da igual que sean niños, que adultos, pacientes con problemas de expectoración. Se pueden utilizar, pueden resultar útiles, pero no siempre. Y bueno, a todos nuestros invitados siempre les preguntamos que nos aconsejen con guías, cuestionarios o recursos un poco pues sobre el tema que estamos tratando. ¿Tú qué nos recomendarías? Vale, yo os recomendaría la guía que hemos comentado anteriormente de indicación en síntomas menores de SEFAC. Os recomendaría entrar en la página web del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos para que podáis ver qué tipo de campañas se están realizando, cómo educar a nuestros pacientes, qué tipo de protocolos se siguen a la hora de la prescripción, para que podamos justificar o no este tipo de intervenciones farmacéuticas para evitar que el paciente utilice los antibióticos y
Todas las formaciones que podéis encontraros dentro de Portal Pharma, dentro de la web del Consejo de Colegios relacionadas con esto, las últimas infografías de coronavirus que también son bastante útiles. Que os vacunéis, ¿vale? Porque la vacunación en sanitarios desde el 2021, que fue el pico que tuvimos durante la pandemia, tanto de COVID como gripe, ha caído en picado. Llegamos a un 60 y pico por ciento, casi 70% durante la COVID-19 y el año pasado no llegamos al 40%. Entonces, es importante que nos vacunemos porque eso ahorra muchas infecciones y ahorra mucha prescripción inadecuada de antibióticos, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Y nosotros tenemos que dar ejemplo de lo importante que es la vacunación, tanto de COVID como de gripe en este caso. Pacientes de riesgo, virus respiratorio sincitial, neumococo, lo que sea necesario, pero la vacunación es fundamental. Igual tenéis formaciones en la página web de la Asociación Española de Vacunología y bueno, yo creo que todo este tipo de formaciones, de trípticos, de recursos son realmente útiles, sobre todo para la educación del paciente. Pues nada, Guillermo, muchas gracias por ponernos al día un poco con este tipo de virus. Ha estado Gracias todo a ti, muy Irene, por interesante. estas preguntas tan interesantes. Gracias. Bueno, Guillermo, nuestra anterior invitada nos dejó una pregunta para el siguiente invitado, que ha coincidido que has sido tú. Así que te la hago. ¿Cuál es el siguiente reto en la vida de cumplir o realizar? Pues... Ya no tienes retos. Ya no tienes... A ver, tengo Es broma, es retos, broma. sueños, anhelos. Pues no lo sé, la verdad. Igual suena un poco triste o un poco de No, vivir o al día a muy día, bien, porque oye, mira, con pero 40 años ya has hecho todo lo que has querido en tu no, vida. no. A ver, quiero hacer más cosas. Pues quiero, Ya, yo qué sé, escribir un libro, me encantaría. No un libro sanitario, ¿eh? Pero, muy bien. pero sí un libro, no sé, hay cosas que quiero hacer. Pero el próximo sueño de mi vida, pues pasar más tiempo con mi hija, quizás. Muy bien. Que paso todo el que puedo, pero me gustaría pasar aún más. Más aún. Hay que aprovechar antes de que se hagan mayores, que luego no Sí, querrán estar contigo. Hasta los siguientes 20 años, luego sí que querrán estar. O sea, hay un parón ahí. un parón de Pero 25 bueno. años, desde los Y 12 hasta los 30 y tantos. claro, por eso hay un pequeño parón de 20 años. Y luego, ¿qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? ¿Qué más cosas puede hacer el farmacéutico comunitario para mejorar la salud pública de España, de los pacientes de sus farmacias? Perfecto, pues lo dejamos ahí para hacérselo al siguiente. Pues, sin más, vamos a pasar a la dosis de juego, que hoy es un poquito diferente, ya que a Guillermo ya le hice las preguntas que estamos haciendo esta temporada. Así que vamos allá. Bien, pues vamos a hacer una dosis de competición un poco, en donde vamos a hacernos preguntas mutuamente, Guillermo y yo, y vamos a decir si son verdaderas o falsas, ¿no, Guillermo? Venga, trato hecho. Vale, pero para ello voy a ponerme las gafas de jugar. Vamos allá. La mayoría de las infecciones respiratorias agudas se resuelven sin necesidad de tratamiento farmacológico específico. ¿Verdadero o falso? Verdadero, el tratamiento puede ser sintomático, pero la inmensa mayoría de infecciones se resuelven sin tratamiento antibiótico o antiviral. La resistencia bacteriana no es un problema relevante en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas. Falso. Sí que es un tema muy importante, creo que lo hemos comentado durante el programa de hoy. ¿Me dejas dar Dime, un dime. dato en este sentido? Pues, hombre, claro, me las voy a quitar las gafas para darte tiempo, hombre. Venga, vamos allá. Pues, este problema de la resistencia antimicrobiana ahora genera alrededor de 2 millones de muertes al año en el mundo y para dentro de 20 años estaban cifrando en alrededor de 8 millones y pico. Jolín, Directos, costes, o sea, muertes directas por resistencia antimicrobiana. Ese es un dato muy importante. Y ahora, después de esta noticia tan triste, Perdón. voy a volverme a poner las gafas de jugar y vamos allá. Las infecciones respiratorias agudas pueden ser prevenidas eficazmente con la implementación de medidas higiénicas, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en ambientes de alto riesgo. ¿Verdadero o falso? No totalmente, pero yo creo que sí, eficazmente. De hecho, bueno, las mascarillas y todas estas labores higiénicas ya evidenciaron que contra la gripe fueron realmente efectivas. O sea que sí, este tipo de medidas son efectivas. Y te toca.
La vacunación contra la gripe y el neumococo es una medida preventiva clave para reducir la incidencia de infecciones respiratorias agudas graves. Verdadero. Y voy a quitarme las gafas de jugar para decir un dato, porque así no te dejo mal. Y es que, para que sepáis que hay proyectos y cosas que pasan, que por ejemplo en el cole de mi hija, pues van a vacunar a los niños de 3 y 4 años en el mismo cole de la gripe. Y me ha parecido una idea brutal para aumentar la vacunación, porque muchos padres piensan que no es necesario, y sí que lo es. Y aprovechando que la vacuna es intranasal, pues van a ponérsela a los niños. Y me ha parecido una gran idea. Muy chulo. Te aporto otro dato. Venga, no me vas a dejar ponerme las dime. La vacunación, en la temporada pasada, la vacunación de la gripe en niños entre 1 y 5 años no llegó al 40%. Bueno, Especialmente descorazonador en sitios como Ceuta y Melilla. En Ceuta creo que no llegó al 3%, en Melilla creo que no llegó al 10%. yo intento motivar a mi entorno, pero tampoco puedo hacer Haces bien. mucho con eso. Vamos allá. El uso prolongado de antitusígenos en infecciones respiratorias agudas es siempre recomendable para el alivio de la tos. Falso. Ya sabemos que cuando hay un síntoma que dura más de 2 semanas y además no está viéndose totalmente aliviado por el tratamiento que estamos utilizando, puede ser indicativo de que ese no es el problema. También tenemos que tener en cuenta los posibles efectos adversos de otros tratamientos, como los IECAS, que todos conocemos, por supuesto, y algún otro tratamiento que también puede provocarlo. Y que cualquier tos de más de 4 semanas de duración, si no recuerdo mal, ya empieza a considerarse tos crónica en función de ciertos tipos de guías, y una tos crónica pues es poco probable que esté provocada por una infección respiratoria aguda de curso leve. Los pacientes con COVID persistente, que no hemos hablado anteriormente de la De persistencia ellos, del sí. COVID, que son más de 1 millón en España, que todavía tienen persistencias, y ese número no va a dejar de aumentar, porque esas persistencias no se están solucionando efectivamente, cada vez hay más. Y bueno, por eso es importante también que concienciemos, que hemos hablado antes de gripe y un poco de vacunación, también de la COVID-19. Lo hablaremos más adelante, pero ahora estamos jugando. Sigue. Jenny, última. Las infecciones respiratorias agudas pueden causar complicaciones graves, especialmente en pacientes con comorbilidades o en poblaciones vulnerables, como niños o ancianos. Verdadero. Por eso es tan importante el tema de la vacunación, el tema de utilizar mascarillas cuando vas a ver a alguien un poco pues con esas pequeñas complicaciones, esos pequeños problemas y todo lo que hemos estado comentando antes. Y bueno, no te preocupes, Guillermo, que prepararemos un programa de COVID persistente. Yo creo que es imprescindible que tratemos esto de forma específica con un único tema. ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que tenemos el invitado perfecto. Vale. Voy a No lo quitarme las desvelemos. gafas de ver. Hay de ver también las gafas de jugar. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es la dosis de compañeros. En próximos programas vamos a hablar sobre diabetes, en el Día Mundial de la Diabetes, y sobre salud del corazón. Así que esperamos vuestros audios. Vamos con la dosis de compañeros. En el episodio de hoy es Monse quien nos remite esta pregunta o comentario para nuestro invitado, que en este caso soy yo. Hola a todos, soy Monse Abanades de Oncology Academy y estoy encantada de hacer una pregunta. A la diferencia está en la dosis. Ahí va la pregunta para el experto farmacéutico. ¿Puedes darnos información sobre la vacuna VRS en relación con las infecciones agudas respiratorias? ¿Y cómo puede ayudar a prevenir estas enfermedades en niños y adultos? Vale, el virus respiratorio sincitial es un virus que tradicionalmente tenía igual poca prevalencia, poca relevancia, pero durante los años de la COVID-19 porcentualmente creció mucho sus contagios. Y desde hace ya 2 años o 1 año y medio, tenemos en el mercado dos posibilidades de inmunización, o bien con anticuerpos monoclonales o bien con vacuna, tanto para pacientes mayores de 60 años o pacientes de riesgo, como para pacientes más pequeños, para niños. Entonces, buscad cuáles son los protocolos que están activos en vuestra comunidad autónoma de vacunación, cómo los podemos recomendar, porque desde luego estas vacunaciones, sobre todo lo que evitan, son cuadros graves. No existen vacunas esterilizantes en este sentido, quiero decir que no existen vacunas que eviten la infección, pero sí evitan que la infección siga un curso grave. Y aquí sí que tenemos que tener un poquito de cuidado, sobre todo con los niños. Bueno, Guillermo, estamos terminando ya. Y era agradecerte de parte de mi compañero y mía que hayas venido a este programa.
Ha estado fenomenal. Recibo, vuestro agradecimiento, lo interiorizo y lo voy a disfrutar. Espero Os que quieras recuerdo- participar en algún otro episodio. Sí, seguro que en alguno otro podrá participar. Igual que nuestros compañeros que pueden participar, igual que lo ha hecho Monse, enviándonos audios a través de WhatsApp, de Telegram. En los próximos episodios vamos a hablar sobre diabetes, cerca del Día Mundial de la Diabetes y sobre salud del corazón. Así que esperamos vuestros comentarios y preguntas. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @guillermoestrada_riólogos. Y como no, en @la diferencia está en la dosis. Si os ha gustado el episodio de hoy, aceptamos que nos recomendéis reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad que la diferencia está en la dosis.